Llegué a casa oliendo a pollo frito, a grasa rancia y a desinfectante de pino bará. El olor se me había pegado a la piel, se había incrustado en la cutícula de mis uñas y parecía haberse cosido a la tela de mi uniforme de poliéster. Era el perfume de mi vida ahora, el aroma de la supervivencia a los 65 años. Mis pies, dentro de los zapatos de suela de goma, eran dos masas hinchadas y adoloridas que palpitaban con un ritmo febril y sordo a cada paso que daba sobre el asfalto de la acera. Al llegar al felpudo de la entrada, el simple acto de quitarme los zapatos fue una liberación tan intensa que un gemido de alivio se me escapó de los labios. Un sonido gutural, tan íntimo y cansado que me avergonzó un poco, como si hubiera revelado un secreto demasiado personal al silencio de la noche. 10 horas de pie, moviéndome como un autómata sobre baldosas resbaladizas, rellenando dispensadores de servilletas y sonriendo con una mueca que pretendía ser amable a gente que apenas me veía, que miraba a través de mí. 10 horas para pagar sus deudas, sus caprichos, su vida. La casa estaba en penumbra, como siempre. Solo el parpadeo azulado y fantasmal del televisor iluminaba intermitentemente el salón. Allí estaban ellos, mi hijo Javier y su esposa, Brenda, hundidos en los cojines del sofá que una vez fue mío, el que mi esposo, que en paz descanse, y yo compramos con nuestro primer aguinaldo, un sofá que había sido testigo de nuestras risas, de nuestras preocupaciones, del crecimiento de nuestro hijo. Ahora era el trono desde el que ellos reinaban en mi casa. Intenté pasar de puntillas, conteniendo la respiración, como una ladrona en el que debería ser mi santuario. Mi único deseo era llegar a mi rincón, a mi catre plegable en lo que antes era el comedor, un espacio sin puerta que me ofrecía la ilusión de privacidad. Pero en la oscuridad, mis dedos entumecidos por el cansancio tropezaron con el manojo de llaves que colgaba de mi cinturón. Cayeron al suelo de baldosas con un estrépito metálico y cruel, un sonido escandaloso que rompió el silencio tenso de la noche como un disparo. La cabeza de Javier se giró lentamente, sus ojos adaptándose a la oscuridad del pasillo donde yo me encontraba, una silueta recortada por la débil luz de la calle. No vi preocupación en su rostro, ni siquiera la sombra de un saludo. Solo vi fastidio puro, sin adulterar. Su voz, la misma voz que una vez me llamó mamá con la dulzura de un niño que busca consuelo, ahora sonaba plana, irritada, como si mi mera existencia fuera una interrupción. Mamá, ¿puedes hacer menos ruido? Intentamos relajarnos. Brenda ni siquiera se giró. Soltó un suspiro de impaciencia, un pequeño bufido que decía más que 1000 palabras. Era el sonido de la reina cuyo descanso había sido perturbado por una sirvienta torpe. Y eso fue todo. En ese instante, el mundo se detuvo. El dolor punzante de mis pies, el olor nauseabundo a grasa, el cansancio que me pesaba en los huesos como plomo, todo desapareció. En su lugar quedó un vacío inmenso, helado, un silencio ensordecedor en mi alma. No fue la ira lo que sentí, ni siquiera la tristeza. Fue algo mucho peor. La certeza absoluta y aterradora de que para ellos yo ya no era una persona, no era su madre, la mujer que los había acogido en su casa durante 8 largos años. Era un ruido de fondo, una molestia, un objeto que a veces se movía y hacía demasiado ruido. No respondí, no podía. Las palabras se habían atascado en mi garganta, convertidas en una bola de cristal roto que me rasgaba por dentro. Simplemente me quedé allí, inmóvil en la oscuridad, mirando el punto del suelo donde cayeron las llaves, brillando débilmente. Luego, sin recogerlas, di media vuelta y caminé hacia mi cuarto. El pasillo estaba frío. Podía oír las risas enlatadas del programa de televisión. Podía oír a Brenda susurrarle algo a Javier, probablemente una queja sobre mi torpeza. Pasé junto a la cesta de la ropa sucia, rebosante de sus prendas. Una montaña de subida diaria que yo escalaba cada mañana, y no me detuve. Esa noche no iba a doblar nada, nunca más. Dentro de mi pequeño espacio, me senté en el borde del catre. El colchón se hundió bajo mi peso, rindiéndose. Mi uniforme se me pegaba a la espalda sudorosa. Miré a mi alrededor, a las paredes desnudas,
a la caja de cartón que servía como mesita de noche. Temporal, habían dicho, solo hasta que nos recuperemos, y de eso hacía ya 8 años. Saqué mi cartera del bolso, y con los dedos temblorosos, extraje el pequeño papel rectangular. Mi recibo de sueldo de Pollo Feliz. No era mucho, pero era mío. Y en ese preciso momento, supe, con una claridad que me asustó y me liberó al mismo tiempo, que era suficiente para hacer lo que tenía que hacer. El vacío en mi pecho comenzó a llenarse, no de calor, sino de un hielo afilado y decidido. Se acabó. La promesa de Javier todavía resonaba en mis oídos, tan fresca y vívida como si la hubiera hecho ayer, aunque el calendario insistiera cruelmente en que habían pasado casi 3000 días, 3000 noches de un exilio autoimpuesto. Solo unos meses, mamá. Un par de meses hasta que encuentre algo mejor y Brenda tenga al bebé. Te lo juro. Lo dijo con esa sonrisa encantadora que siempre había sido mi debilidad, la misma sonrisa con la que me convencía de niño para que le comprara un dulce. Me besó la mejilla, un beso rápido y superficial, mientras Brenda, detrás de él, observaba mi casa con una mueca que no supe interpretar entonces. Ahora entendía que era la mirada de un conquistador evaluando el territorio a invadir. No era agradecimiento, era cálculo, y yo le creí. Por supuesto que le creí. Era mi único hijo, el niño al que había criado sola, después de que su padre se fuera al cielo en aquel accidente de coche, el niño tímido que amaba los rompecabezas, y se acurrucaba conmigo durante las tormentas, pidiéndome que le contara historias de las estrellas. ¿Cómo no iba a creerle? Abrí las puertas de mi casa y de mi vida sin pensarlo 2 veces. La familia es lo primero. Me repetía a mí misma como un mantra, una oración para justificar lo que mi instinto, muy en el fondo, me decía que era un error. Al principio, fue casi agradable. La casa, tan silenciosa y grande desde la muerte de mi esposo, se llenó de nuevo de vida. La risa de mi nieta Luna, que entonces apenas empezaba a caminar y se aferraba a mis piernas, era música para mis oídos. Desmantelé mi dormitorio, el santuario de mis recuerdos matrimoniales, el lugar donde aún podía oler el perfume de mi esposo en las almohadas, y lo convertí en un cuarto para la pequeña familia, para que tengan más privacidad, les dije, sintiéndome generosa y útil. Me mudé al comedor, instalando el viejo catre plegable que usábamos para las visitas. Estoy bien aquí de verdad, aseguraba yo con una sonrisa, mientras empacaba mis fotos, mis libros y mis pequeños tesoros en cajas de cartón que terminaron en el garaje. Temporal, me decía a mí misma cada noche, al intentar dormir con la luz del frigorífico filtrándose por el pasillo, pero los meses se convirtieron en años. Temporal se convirtió en el estado permanente de las cosas. Lentamente, casi sin darme cuenta, mi casa dejó de ser mía. Fue una invasión silenciosa. Sus muebles, más modernos y voluminosos, arrinconaron a los míos. Sus reglas invisibles se superpusieron a mis costumbres. El sillón orejero donde me sentaba a tejer por las tardes, el único mueble que conservaba de mis padres, se convirtió en el trono de Javier para sus videojuegos, a menudo con los pies descalzos sobre la tapicería. La mesita del teléfono, donde mi esposo y yo dejábamos las llaves y las cartas, ahora estaba abarrotada de las revistas de moda de Brenda y las facturas que, invariablemente, yo terminaría pagando. Empezaron a actuar como si yo fuera la invitada, una inquilina molesta a la que toleraban por caridad. Mamá, ¿podrías no usar tanto ajo al cocinar? A Brenda le cae pesado. Mamá, vamos a tener amigos esta noche. ¿Te importaría quedarte en tu cuarto para que tengamos más espacio? Y yo, por no causar problemas, por mantener esa frágil ilusión de paz, por ese amor ciego y estúpido de madre, accedía. Me encogía. Me hacía más pequeña cada día, cediendo 1 centímetro de espacio, 1 onza de mi identidad, hasta que apenas quedaba algo de la mujer que fui. Isadora, la dueña de la casa, se estaba desvaneciendo, y en su lugar quedaba solo la abuela, una figura de servicio, una presencia conveniente que se suponía debía estar agradecida por no estar sola. Pero esa noche, sentada en mi catre, con el olor a grasa como un sudario, entendí que nunca había estado más sola en toda mi vida.
La soledad de estar rodeada de gente que no te ve es la más cruel de todas las soledades. Habían pasado unos 2 años desde que se mudaron. La ilusión inicial de ser una abuela útil y querida ya se había desvanecido, reemplazada por una rutina de complacencia por mi parte y de crecientes exigencias por la suya. Una noche, Javier vino a mi cuarto. Rara vez lo hacía. Su presencia en mi pequeño rincón se sentía como una intrusión. Se sentó en el borde del catre, que crujió bajo su peso, sin mirarme a los ojos. Jugueteó con un hilo suelto de la manta. Esa era su señal. La misma que usaba de niño cuando había roto la ventana del vecino jugando al fútbol. Mamá, tengo un problema. Mi corazón de madre, ese músculo tonto y traicionero que se negaba a aprender, se encogió. El cansancio del día se evaporó, reemplazado por la adrenalina de la preocupación. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Estás bien?, me confesó, entre susurros y pausas avergonzadas, que había perdido dinero. Mucho dinero. Un mal negocio, lo llamó él. Pero yo sabía lo que significaba. Viejos hábitos que pensé que había dejado atrás en su adolescencia. Las apuestas. Le debía dinero a gente que no era paciente, gente cuyos métodos de cobro no eran precisamente amables. Me enseñó unos mensajes en su teléfono, y aunque no entendí la jerga, el tono amenazante era universal. Fotos de la puerta de nuestra casa. Sabemos dónde vives. No sé qué hacer, mamá. Brenda me va a matar si se entera. Podríamos perderlo todo, dijo. Y yo, en mi ceguera, pensé que se refería a su pequeña familia, a la seguridad de mis nietos. No me di cuenta de que el todo al que se refería era mi todo. Mi paz, mi seguridad, mi casa. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. El miedo por él era una cosa física, una garra fría que me estrujaba el pecho. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, tomé una decisión. La única que una madre como yo podía tomar. Fui al garaje, un lugar que se había convertido en el exilio de mis recuerdos, y me detuve frente al viejo coche de mi esposo, un Volkswagen Escarabajo de color azul cielo. No era un coche de lujo, pero era nuestro tesoro. Estaba lleno de historias. El día que lo compramos, después de años de ahorrar, el viaje a la playa cuando Javier era un bebé y se durmió en el asiento de atrás, con la arena todavía en sus pies, la vez que se nos averió bajo una tormenta torrencial y terminamos cantando rancheras a gritos dentro hasta que amaneció. Cada abolladura, cada rasguño, era un párrafo de nuestra vida juntos. Mi esposo lo cuidaba como si fuera un hijo más. Este coche es parte de la familia, Isa, me decía mientras lo pulía los domingos. Ese día, traicioné a un miembro de mi familia para salvar a otro. Llamé a un coleccionista que un amigo de mi esposo me había recomendado hacía años, por si alguna vez necesitaba dinero. Vino esa misma tarde, un hombre con ojos tristes y manos cuidadosas que pareció entender el valor del coche más allá del metal y el motor. Lo inspeccionó con respeto, casi con reverencia. Me hizo una oferta justa. Era exactamente la cantidad que Javier necesitaba. Acepté sin regatear, con la voz ahogada. Mientras firmaba los papeles de la venta, sentí como si estuviera firmando un acta de defunción. Vi cómo se lo llevaban en una grúa, cómo mi pequeño trozo de cielo azul, mi cápsula del tiempo rodante, desaparecía al final de la calle. No lloré, me había quedado seca por dentro. Cuando le di el dinero a Javier en un sobremanila, me abrazó con una fuerza que casi me rompe las costillas. Gracias, mamá. Te juro que te lo devolveré todo, hasta el último centavo. Otra promesa vacía que se llevó el viento. Cuando Brenda se enteró de dónde había salido el dinero, después de que el peligro pasara, su reacción fue un encogimiento de hombros mientras se pintaba las uñas en el sofá. De todos modos, ese coche viejo solo ocupaba espacio en el garaje. Ya era hora de deshacerse de él. Además, era un peligro público. No dijo gracias. No mostró ni una pizca de empatía por mi pérdida. Para ella, mi dolor, mi sacrificio, mi recuerdo más preciado, eran solo basura que ocupaba espacio. Fue la primera vez que vi la crueldad desnuda en sus ojos.
y en lugar de enfrentarla, miré hacia otro lado. Le dije a mi corazón que lo hacía por mi hijo, por mis nietos. Pero esa noche, al acostarme, sentí el frío del garaje en mis huesos y supe que había vendido algo mucho más valioso que un coche. Había vendido un pedazo de mi alma a cambio de una paz que resultó ser, también, temporal. La venta del coche no fue un punto de inflexión, sino un acelerador. Fue como si, al ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar, hubieran decidido que no había límites para mi sacrificio. La ingratitud dejó de ser un evento ocasional para convertirse en el aire que respirábamos en la casa, un gas invisible y tóxico que yo inhalaba a diario, envenenándome lentamente. La vida se transformó en un montaje de pequeñas humillaciones, una cadena interminable de días iguales. Mi despertador sonaba a las 5 de la mañana. Me levantaba en la oscuridad y el silencio para preparar el café, como a Brenda le gustaba, con leche de almendras y una pizca de canela, nunca de cafetera, siempre prensado a mano. Luego preparaba el desayuno para los niños, cortando la fruta en formas de estrella o de corazón, porque a Luna no le gustaba la fruta aburrida. Mientras ellos comían, con la televisión a todo volumen, yo limpiaba la cocina, recogía los juguetes de la noche anterior y ponía la primera lavadora del día, separando cuidadosamente la ropa blanca de la de color. Brenda bajaba tarde, cerca de las 9, envuelta en una bata de seda que yo sabía que había comprado por internet con mi dinero. Lo primero que hacía era inspeccionar. No saludaba, no daba los buenos días, inspeccionaba. Si encontraba una mota de polvo en la encimera, suspiraba. Si el café no estaba a la temperatura perfecta, hacía una mueca. «Hoy está un poco amargo, ¿no crees?», decía, y sus palabras, aunque suaves, se sentían como latigazos. Yo aprendí a murmurar disculpas por ofensas que no había cometido. La Navidad de ese año fue particularmente cruel. Ahorré durante meses, quitándome de mis propios gastos, para poder comprarles buenos regalos. A Luna le regalé la casa de muñecas de 3 pisos que tanto quería, y a Mateo, la consola de videojuegos que todos sus amigos tenían. Ver sus caras de felicidad en la mañana de Navidad fue mi única recompensa. Javier y Brenda me dieron una caja pequeña, envuelta con un papel que se notaba que habían reutilizado. Dentro había una taza con un lema impreso: «La mejor abuela del mundo». La etiqueta del precio, de una tienda de todo a $1, todavía estaba pegada en el fondo. Javier, al ver mi rostro, debió notar mi decepción mal disimulada, porque se apresuró a decir: «Pensamos que el regalo era de parte de todos, mamá. Ya sabes, por la casa y todo». Como un gesto simbólico, asentí y sonreí. Una sonrisa que no me llegó a los ojos, una mueca dolorosa. Usé esa taza todas las mañanas, como un recordatorio masoquista de mi lugar en esa casa, el de una proveedora a la que se le agradece con gestos simbólicos y baratos. Empecé a justificar su comportamiento en mi cabeza. Era mi única defensa contra el dolor. Él está estresado por no encontrar un buen trabajo, me decía sobre Javier, ignorando que apenas lo buscaba. Ella tuvo una infancia difícil, por eso necesita sentirse segura y en control, pensaba sobre Brenda, perdonando su crueldad. Me convertí en una experta en excusas, tejiendo una red de mentiras piadosas para no tener que enfrentar la horrible verdad. Mi amor no estaba siendo correspondido, estaba siendo consumido. Mi mundo se encogió hasta los límites de la propiedad. Mis amigas dejaron de llamar, porque cada vez que lo hacían, yo tenía una excusa para no salir. Tengo que cuidar a los niños. Estoy un poco cansada. La verdad es que me avergonzaba. Me avergonzaba de mi uniforme de pollo feliz, del olor a grasa, de la forma en que mi espalda se había encorvado. Me avergonzaba de las ojeras que ningún maquillaje podía ocultar. Me avergonzaba de la mujer en la que me había convertido, una sombra servil en la casa que una vez fue el palacio de mis sueños. Y la peor parte es que nadie parecía notarlo. Para ellos, mi desaparición era simplemente conveniente. Yo era un electrodoméstico más, uno que funcionaba con amor y culpa en lugar de electricidad. La vida dentro de la casa se había vuelto tan asfixiante que empecé a buscar cualquier excusa para salir, aunque solo fuera por unos minutos. Ir a la tienda por un litro de leche que no necesitábamos,
sacar la basura muy lentamente, revisar el correo 3 veces al día. Fue en una de esas escapadas que Sofía me encontró. Sofía era mi vecina de enfrente desde hacía más de 30 años. Una viuda como yo, pero hecha de un material completamente diferente. Donde yo era blanda y porosa como una esponja, ella era afilada y dura como el granito. Donde yo callaba, ella gritaba, estaba regando sus rosales. Una explosión de colores desafiantes. Cuando me vio revisando el buzón por segunda vez en una hora, con la mirada perdida, Isadora, tienes peor cara que un billete de 2 pesos. ¿Qué te pasa? Su franqueza me desarmó. Intenté la sonrisa de siempre. La máscara de todo está bien que ya se me había fusionado con la piel. Nada, Sofía. Solo el cansancio de siempre. Ya sabes, el trabajo, la casa. Ella dejó la manguera en el suelo, creando un charco a sus pies. Se secó las manos en el delantal y me miró fijamente por encima de la valla que nos separaba. Sus ojos, pequeños y brillantes, no se dejaban engañar. No me vengas con cuentos. Te veo salir por la mañana antes de que cante el gallo y volver cuando ya es de noche, arrastrando los pies como un fantasma. Te veo cargar las bolsas del supermercado mientras tu nuera toma el sol en el porche, como si fuera la reina de Saba. Te oigo a veces, cuando tienen la ventana abierta. La oigo a ella, con esa vocecita de mando que tiene. Isadora, te están enterrando viva y tú les estás pasando la pala. Despierta. Sus palabras fueron como una bofetada de agua helada en pleno invierno. Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nadie me había hablado con tanta claridad en años. Quise negarlo, defender a mi hijo, decir que no era para tanto, pero la verdad de sus palabras era tan pesada, tan innegable, que no pude. Solo agaché la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Son mi familia, Sofía. Javier es mi único hijo, y tú eres la suya, replicó ella, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Y una madre hace lo que sea por un hijo, lo sé, yo también lo soy. Pero el amor no es un cheque en blanco para que te falten al respeto. El amor no es una excusa para que te borren. Piénsalo. Me dejó allí, con esa idea sembrada en mi mente, una pequeña semilla de rebelión que no sabía si sería capaz de regar. Unas semanas después, la situación empeoró con la visita de Elena, la hermana mayor de Brenda. Elena era todo lo que Brenda aspiraba a ser. Casada con un hombre adinerado, vestida con ropa de marca y con una actitud de superioridad que llenaba cualquier habitación. Su llegada siempre ponía a Brenda de los nervios, y esa tensión extra, por supuesto, la pagaba yo. Elena recorrió la casa con la mirada crítica de un inspector de sanidad. «Ay, hermanita, ¿todavía en esta casita? Se te está haciendo un poco pequeña, ¿no crees?», dijo, pasando un dedo por el lomo de un libro mío y mirando el polvo con asco. Durante la comida, que yo había pasado toda la mañana preparando, criticó mi sazón. «¿No te parece que le falta un poco de sal, Brenda? La comida de tu suegra es un poco insípida». Brenda, en lugar de defenderme, se reía nerviosamente, ansiosa por complacer a su hermana. Más tarde, las oí hablar en la cocina, pensando que yo no podía escucharlas desde el patio, donde estaba tendiendo la ropa. «No sé cómo lo aguantas, de verdad», decía Elena. «Vivir con la suegra encima todo el día. Yo me habría vuelto loca. Al menos esto es mejor que volver al hoyo de donde salimos, ¿verdad, Brenda?». Esa frase me golpeó. El hoyo de donde salimos. De repente, entendí una parte de Brenda que no había visto antes. Su crueldad no venía solo de la maldad, sino del miedo. Miedo a volver a un pasado humilde. Miedo a no ser suficiente. Y yo, con mi presencia, con mi casa pagada, con mi vida resuelta, o eso parecía desde fuera, era un recordatorio constante de su dependencia, de su fracaso. Eso no la disculpaba, pero me hizo ver que yo no era solo una sirvienta para ella, era el espejo de lo que más odiaba de sí misma. Y estaba decidida a romper ese espejo, aunque fuera en 1000 pedazos sobre mi cabeza. Mi trabajo en Pollo Feliz se convirtió en mi refugio y mi prisión. Era un refugio porque me sacaba de la casa durante 10 horas al día,
me daba un respiro de la atmósfera cargada de reproches silenciosos y miradas críticas. Pero era una prisión, porque me recordaba constantemente mi situación. Cada vez que tenía que limpiar una mesa pegajosa de refresco o sonreír a un cliente grosero que se quejaba por la cantidad de patatas fritas, me preguntaba cómo había llegado a esto. Yo, Isadora, que había trabajado toda mi vida como contable en una pequeña empresa, que tenía mi casa pagada y una modesta pensión, ahora estaba aquí, oliendo a fritanga para poder comprar la leche de almendras de mi nuera y pagar la suscripción a los canales de deportes de mi hijo. Los turnos se hicieron más largos. Javier había empezado un emprendimiento online que consistía en pasar horas frente al ordenador, perdiendo el poco dinero que yo ganaba en algo llamado criptomonedas. Las facturas de la luz se dispararon. Brenda desarrolló un gusto por la ropa de marca que compraba por internet, paquetes que llegaban casi a diario y que yo recogía en la puerta, sintiendo el peso de la ironía en mis manos. Así que tomé los turnos de noche, los que nadie quería, los de cierre, de 4 de la tarde a 2 de la mañana, los que te dejaban los huesos molidos y el alma por los suelos. El cansancio se volvió crónico, una capa de niebla permanente en mi cerebro. Empecé a sufrir de varices y las noches en que llegaba a casa, mis tobillos estaban tan hinchados que apenas podía quitarme los zapatos. Tenía pequeñas quemaduras en los antebrazos por las salpicaduras de aceite de las freidoras. Eran las medallas de mi guerra silenciosa. Una de esas noches, durante un breve descanso de 15 minutos, estaba sentada en la trastienda, masajeándome los pies hinchados con una mueca de dolor. Carlos, un muchacho joven que estudiaba arquitectura y trabajaba a tiempo parcial para pagarse los estudios, se sentó a mi lado. Era un buen chico, siempre respetuoso, y a veces compartíamos un café en silencio. «Señora Isa, se ve usted muy cansada», dijo, con genuina preocupación en su joven rostro. «Son los años, mijo». «No perdonan», respondí con mi frase de siempre. «No, no es eso. Mi abuela tiene su edad y se pasa el día tejiendo y viendo sus novelas. Sus hijos no la dejan ni levantar un plato. Con todo respeto, señora Isa, ¿por qué trabaja tan duro? ¿Sus hijos no la ayudan?». La pregunta, tan inocente, tan lógica, me atravesó como un cuchillo de hielo. ¿Qué podía decirle? ¿Que mis hijos eran la razón por la que estaba allí? ¿Que mientras yo freía pollo para desconocidos, ellos estaban relajándose en el sofá que yo pagué, viendo una película en la televisión que yo pagué, con la electricidad que yo pagué? La vergüenza me quemó la garganta. Un sabor amargo y metálico. Tienen sus propios gastos, Carlos. La vida está muy difícil para los jóvenes. Él asintió, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Vi lástima, y eso fue casi peor que el desprecio de Brenda. Ser vista como una pobre víctima por un muchacho que podría ser mi nieto. Me levanté, fingiendo que mi descanso había terminado, aunque todavía me quedaban 5 minutos. Bueno, a seguirle. Que el pollo no se fríe solo. Pero sus palabras se quedaron conmigo durante el resto del turno, una y otra vez. ¿Sus hijos no la ayudan? La pregunta rebotaba en mi cráneo, al ritmo del borboteo del aceite caliente. Me di cuenta de que no solo no me ayudaban, sino que me estaban hundiendo. Cada pieza de pollo que yo empanizaba era un ladrillo más en el muro de su comodidad, un muro construido sobre mi agotamiento, sobre mis venas varicosas, sobre mi dignidad perdida. Esa noche, al volver a casa, el olor a grasa me pareció más rancio, más humillante que nunca. Era el olor de mi sumisión, el hedor de mi propio sacrificio inútil. El punto de no retorno no llegó con un grito, ni con un portazo, ni con una discusión acalorada. Esas cosas habrían sido casi un alivio, una liberación de la tensión. No, el final de mi paciencia llegó de una forma mucho más trivial y, por eso mismo, más cruel. Llegó con un trozo de pastel de carne. Era el cumpleaños de Mateo, mi nieto. Cumplía 8 años. A pesar de que había trabajado hasta la madrugada la noche anterior, pasé mi único día libre cocinando sus platos favoritos. Quería por un día sentir que éramos una familia normal y feliz. Preparé un pastel de carne, la receta secreta de mi madre, con una capa de puré de patata
gratinado por encima que quedaba crujiente y dorado. Hice una tarta de chocolate desde cero, decorándola con su nombre. La casa, por primera vez en mucho tiempo, olía a hogar, a celebración. Por un momento, me permití sentir una pequeña y tonta chispa de esperanza. Quizás hoy sería diferente. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo usaba en Nochebuena. Saqué los platos que me regalaron en mi boda. Cuando serví el pastel de carne, los ojos de Mateo brillaron con una alegría genuina que me calentó el corazón. «El pastel de la abuela», gritó feliz. Me senté a la mesa sintiendo un calorcito en el pecho. Estaban todos allí, Javier, Brenda, los niños. Parecía una postal, una familia normal. Pero la normalidad era solo una fina capa de hielo sobre un lago de aguas profundas y turbulentas. Estábamos comiendo cuando Mateo, en un arranque de euforia infantil, excitado por los regalos y el azúcar, tomó un trozo de su pastel con las manos y riendo a carcajadas me lo lanzó a través de la mesa. «Toma, abuela, un meteorito». El trozo de carne y puré me golpeó en el pecho, justo en el corazón, manchando mi blusa, limpia con una mancha grasienta y marrón. El silencio cayó sobre la mesa, un silencio pesado y espeso. Luna, mi nieta, se tapó la boca con las manos para ahogar una risita. Javier se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca, sus ojos abiertos de par en par, pero vacíos de acción. Esperé, contuve la respiración y esperé. Esperé a que mi hijo, el hombre que yo había criado, dijera algo, a que le dijera a su hijo que eso no se hacía, que a la abuela se la respeta. Esperé a que Brenda, la madre, lo reprendiera, pero Javier solo carraspeó, bajó la mirada a su plato y siguió comiendo, como si nada hubiera pasado. Se refugió en su cobardía, como siempre. Y Brenda ni siquiera miró la mancha en mi blusa, solo miró a su hijo y dijo, con una voz cantarina y falsamente severa, una voz que usaba para las apariencias: «Mateo, no juegues con la comida, es un desperdicio, un desperdicio». Esa era la única ofensa, no la humillación a su abuela, no la falta de respeto, el desperdicio de un trozo de pastel. Me levanté de la mesa lentamente, mis movimientos eran rígidos, como los de una muñeca de madera. Nadie me miró. Tomé mi plato, todavía lleno, fui a la cocina y lo vacié ruidosamente en el cubo de la basura. Luego subí a mi cuarto. No me quité la blusa manchada. Me senté en el catre y me quedé mirando la pared, sin ver nada. La mancha en mi pecho se sentía fría contra mi piel. No era solo comida. Era la materialización de 8 años de faltas de respeto, de silencios cómplices, de ser invisible. Era la prueba física, grasienta y humillante, de que para ellos yo valía menos que un trozo de carne. Ya no había excusas, ya no había justificaciones. El hielo que había sentido en mi pecho la noche que me mandaron a callar se estaba expandiendo, congelando todas las dudas, todo el miedo, todo el amor estúpido que aún sentía. Algo se había roto dentro de mí, de forma irreparable. Y en esa fractura, por primera vez, empezó a entrar un poco de luz, una luz fría y dura, la luz de la verdad. Esa noche el sueño me fue esquivo, daba vueltas en el catre, que crujía con cada uno de mis movimientos, como si se quejara de mi inquietud, como si mis propios huesos protestaran. La mancha del pastel de carne en mi blusa, que había dejado tirada en una silla, parecía mirarme desde la oscuridad, un ojo marrón y acusador en la penumbra. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía en mi mente con una claridad insoportable. La risa de mi nieto, la indiferencia cobarde de mi hijo, la fría y calculadora palabra de mi nuera: desperdicio. Cerca de la medianoche, incapaz de soportar más las 4 paredes de mi cuarto improvisado, me levanté. Descalza, para no hacer ruido, salí de la casa como una sonámbula y fui al garaje. El aire frío de la noche me calmó un poco la piel febril. El garaje era mi único santuario, el lugar donde mis recuerdos habían sido desterrados, pero al menos estaban a salvo de sus miradas críticas. Era un museo de mi vida anterior. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz amarillenta iluminó un caos de cajas, herramientas viejas de mi esposo,
y muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas. En un rincón, apilado y olvidado, estaba mi pasado. Me arrodillé frente a un viejo baúl de madera, el que mi esposo había heredado de su padre. El olor a naftalina y a tiempo encapsulado me llenó las fosas nasales, un aroma agridulce. Lo abrí. Dentro estaban mis tesoros. Álbumes de fotos con las esquinas gastadas, llenos de rostros sonrientes de una época más feliz. Las cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo, atadas con una cinta de seda azul que se estaba deshilachando. Saqué un fajo de cartas al azar. La caligrafía elegante y segura de mi esposo llenaba el papel amarillento, y entonces en el fondo, dentro de un sobresellado, encontré la última carta que me escribió. Fue desde el hospital, unos días antes de morir. Nunca la había releído. Era demasiado doloroso, pero esa noche necesitaba su fuerza, necesitaba oír su voz. Con manos temblorosas la abrí. La mayor parte eran palabras de amor y despedida, palabras que me hicieron llorar en silencio. Pero al final, había un párrafo que pareció saltar de la página y agarrarme del corazón, sacudiéndome de mi letargo. Leí su voz en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado, susurrándome al oído. Mi Isa, te dejo nuestro mayor tesoro, nuestro hijo. Sé que lo cuidarás, que lo amarás siempre. Pero prométeme una cosa, mi vida. Prométeme que cuidarás de ti misma con la misma fiereza con la que cuidarías de él. Cuida de nuestro hijo, pero nunca dejes que él, ni nadie, te haga olvidar lo que vales. Esta casa que construimos no son solo ladrillos y cemento. Tu casa son tus huesos. Nunca, Isadora, nunca dejes que te la quiten. Las lágrimas que no había llorado por el incidente del pastel brotaron entonces, calientes y amargas. Lloré por él, por la vida que perdimos. Lloré por mí, por la mujer en la que me había convertido, una mujer que había traicionado la última promesa que le hizo a su esposo. Lloré por el amor de mi esposo, un amor que me pedía ser fuerte, mientras que el amor de mi hijo me exigía ser débil y sumisa. Tu casa son tus huesos. La frase se repitió en mi mente, una y otra vez, y ellos me estaban rompiendo los huesos, uno por uno, desde dentro, con su indiferencia y su desprecio. Me sequé las lágrimas, no con tristeza, sino con una rabia fría y tranquila que nunca antes había sentido. Doblé la carta con cuidado, la guardé de nuevo en el baúl como si fuera un tesoro sagrado, y lo cerré. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Ya no era una carga que me hundía, sino un combustible que me encendía. La memoria de mi esposo no me había dado consuelo, me había dado permiso para luchar por mis huesos. Volví a la casa. El sol estaba a punto de salir, tiñendo el cielo de un gris pálido, el color del acero. Me senté en la mesa de la cocina, saqué la guía telefónica y busqué en la sección de abogados el nombre de un despacho que Sofía me había mencionado una vez, para mujeres fuertes, me vino a la mente. Marqué el número. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho, pero mi mano estaba firme. Iba a recuperar mis huesos. Le dije a la familia que tenía una cita con el médico, una revisión rutinaria para mi presión arterial. Era la primera mentira deliberada que les decía en mucho tiempo, y se sintió extrañamente liberadora, como el primer sorbo de aire después de haber estado bajo el agua. Brenda ni levantó la vista de su teléfono, solo emitió un gruñido de asentimiento. Javier murmuró un que te vaya bien sin convicción, con la mirada fija en la pantalla del ordenador. Mi invisibilidad, por una vez, jugaba a mi favor. El despacho del señor Ramírez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado, de esos con puertas de madera maciza y pomos de latón. Todo en el lugar olía a seriedad, a libros y a la débil fragancia de cera para muebles. Me senté en la sala de espera, en una silla de cuero que crujió bajo mi peso, con mi bolso apretado en el regazo. Dentro llevaba una carpeta de cartón con todos los documentos importantes que había podido reunir, las escrituras de la casa, los últimos recibos del impuesto predial, una pila de facturas de luz, agua y gas. Todo a mi nombre, el nombre de Isadora Montes, viuda de García, un nombre que casi había olvidado que era mío. El señor Ramírez era un hombre mayor,
de cabello completamente cano y ojos amables pero perspicaces, que parecían ver más allá de mi ropa sencilla y mi rostro cansado. Me ofreció un café, que acepté, y escuchó mi historia sin interrumpirme ni una sola vez. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera contando la historia de otra persona. Le conté todo, desde el día que llegaron con sus promesas de solo unos meses, hasta el incidente del pastel de carne. No omití detalles, ni mis propios sentimientos de culpa y debilidad por haberlo permitido durante tanto tiempo. Cuando terminé, después de casi una hora, me sentí vacía, como si hubiera vaciado 8 años de veneno acumulado sobre su escritorio de caoba. Él revisó los documentos uno por uno, con meticulosidad, asintiendo lentamente. Cada papel que examinaba parecía reforzar mi posición, solidificar el suelo bajo mis pies. Señora Isadora, dijo al fin. Su voz era grave y tranquilizadora, la voz de alguien acostumbrado a poner orden en el caos de las vidas ajenas. Legalmente, su posición es inexpugnable. Usted es la única y legítima propietaria de la vivienda. Ellos, a efectos legales, son lo que se conoce como precaristas. Ocupan la vivienda por la tolerancia y la bondad de usted, sin contrato y sin pagar renta. ¿Y eso qué significa, en español normal?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Significa que usted tiene todo el derecho del mundo a pedirles que se vayan. La palabra desalojo flotaba en el aire entre nosotros, una palabra fea, agresiva, que olía a conflicto y a ruptura. Nunca he echado a nadie de mi casa, señor Ramírez. Él es mi hijo. Usted no está echando a nadie, corrigió él suavemente, inclinándose sobre el escritorio. Les está pidiendo que le devuelvan lo que es suyo, su casa, y por lo que me cuenta, también su vida y su dignidad. A veces, la acción más amorosa, incluso hacia un hijo, es enseñarle las consecuencias de sus actos. Me explicó el procedimiento con paciencia. Primero, un requerimiento formal, una carta certificada conocida como burofax, dándoles un plazo legal de 30 días para abandonar la vivienda de forma voluntaria. Si no lo hacían, entonces se iniciaría un procedimiento judicial de desahucio por precario. Será un proceso, puede tardar un poco, pero la ley está inequívocamente de su lado, me aseguró. Me entregó una carpeta con borradores de los documentos. Piénselo bien, la decisión es suya, no tiene que decidirlo hoy, pero sepa que tiene el poder de hacerlo. Salí de su despacho sintiendo que el sol brillaba de una manera diferente, el aire parecía más fresco. La carpeta en mi bolso pesaba, pero era un peso bueno, el peso de las opciones, del poder recuperado. Por primera vez en 8 años, no me sentía como una víctima a la deriva, me sentía como la dueña de mis huesos. Tenía un plan, tenía un as bajo la manga que ellos ni siquiera sospechaban que existía, y la calma que sentí en ese momento fue la calma de un general que, después de una larga y dolorosa retirada, por fin ha decidido dónde y cuándo librará la batalla final por su propio territorio. No envié la carta de inmediato. Sabía que una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Decidí que primero tenía que recuperar el control de mi vida en los pequeños detalles. Comencé a hacer pequeños cambios, movimientos silenciosos en el tablero de ajedrez de mi propia casa. Eran actos de rebelión tan sutiles que al principio ni los notaron, pero que empezaron a erosionar los cimientos de su comodidad. Lo primero fue el Wi-Fi. Una tarde, mientras todos estaban fuera, llamé a la compañía de Internet. Con una voz clara y firme, solicité un cambio de contraseña. Fue un acto absurdamente simple, pero se sintió como cortar un cordón umbilical vital para ellos, cuya vida entera transcurría en las pantallas. Luego fui al banco. Me puse mi mejor blusa y fui a la sucursal donde tenía la cuenta de toda mi vida. Cancelé la tarjeta de débito suplementaria que Javier usaba para emergencias que solían ser cenas fuera o la última novedad en videojuegos. También revoqué el poder notarial que le había dado años atrás sobre mi cuenta de ahorros, un poder que me convenció de firmar por si alguna vez te pasa algo, mamá. La empleada del banco, una joven que podría ser mi nieta, me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Sentí que recuperaba el control de mi futuro financiero, un futuro que ellos habían estado hipotecando sin mi permiso. En casa,
Mi comportamiento también cambió drásticamente. Dejé de cocinar para todos. Preparaba mi propia comida, platos sencillos que a mí me gustaban, y comía en la cocina, a mis horas, leyendo un libro. Si ellos tenían hambre, la nevera estaba ahí. Al principio, se mostraron confundidos, como niños a los que se les cambia la rutina. «Mamá, ¿no hay cena hoy?», preguntó Javier la primera noche, abriendo ollas vacías con una expresión de desconcierto. «Yo ya cené, hijo. Si quieres, hay huevos y jamón. Puedes prepararte algo». Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Brenda bufó y pidió una pizza por teléfono. Cuando el repartidor llegó, tuvo que buscar en su bolso para pagar. Fue un pequeño momento de victoria silenciosa para mí. Dejé de recoger su ropa sucia. Dejé de fregar sus platos. Mi territorio se redujo a mi cuarto, la cocina cuando la usaba y el baño. El resto de la casa empezó a acumular una fina capa de su propio desorden, un monumento a su negligencia y a su pereza. Los vasos se acumulaban junto al sofá. La ropa sucia empezaba a desbordarse de la cesta. La tensión empezó a crecer. Era algo casi físico, una electricidad estática en el aire. Me lanzaban miradas de reojo, susurraban en su habitación. Sentían el cambio en la atmósfera, el cambio en las placas tectónicas de nuestro pequeño universo, pero no entendían la causa. Pensaban que era un capricho, un enfado pasajero, la menopausia tardía, como le oí decir a Brenda por teléfono. Una noche, se cortó el Wi-Fi. Oí el grito de frustración de Brenda desde el salón. Un minuto después, Javier apareció en la puerta de mi cuarto. «Mamá, el internet no funciona. ¿Puedes reiniciar el router?» «No es el router», Javier, dije. Sin levantar la vista de mi libro, he cambiado la contraseña. Se quedó en silencio, procesando la información. «¿Por qué? ¿Nos la puedes dar?» «No. El contrato está a mi nombre y lo pago yo. He decidido que ya no quiero compartirlo». «¿Estás enojada por algo, mamá?», me preguntó finalmente, acorralándome en el pasillo al día siguiente. Lo miré a los ojos, con una calma que lo descolocó por completo. «No, Javier, no estoy enojada. Estoy despertando». No entendió, pero vio algo nuevo en mi mirada. Vio la determinación. Vio que la alfombra sobre la que habían estado caminando cómodamente durante 8 años había sido retirada de debajo de sus pies. La tormenta se acercaba, y yo era la única que sabía la fuerza devastadora que iba a tener. Decidí que la confrontación no sería en un susurro, en un pasillo oscuro, ni en una explosión de ira que me hiciera parecer una anciana histérica. Sería a la luz, con testigos. Sería calculada, fría y definitiva. Quería que la máscara de Brenda cayera no solo frente a mí o frente a la cobardía de Javier, sino frente a alguien cuya opinión le importara. Una semana después de mi visita al abogado, y tras varios días de mi silenciosa guerra fría, anuncié que el domingo haría una cena especial. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. «Voy a preparar mole, como el que le gustaba a tu padre», le dije a Javier, con una voz suave que no había usado en semanas. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hice. ¿Por qué no invitan a tu cuñada Elena? Hace mucho que no la vemos». La sorpresa en sus rostros fue evidente. Después de semanas de mi comportamiento frío y distante, este gesto les pareció una bandera blanca, una rendición. Creyeron que había superado mi fase y que la vieja Isadora, la sumisa, la complaciente, estaba de vuelta. «Claro, mamá, qué buena idea», dijo Javier, su rostro iluminándose con un alivio infantil. Brenda sonrió, una sonrisa triunfante, casi condescendiente. Probablemente pensó que me había doblegado, que no podía soportar su indiferencia. Aceptó encantada y llamó a su hermana de inmediato, con un tono de voz que sugería que me había perdonado la vida. Pasé todo el sábado y el domingo cocinando. La cocina, mi cocina, se llenó del aroma complejo y delicioso a chiles tostados, a chocolate, a canela y a anís. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Era un ritual. Estaba preparando el escenario, cocinando la comida para el banquete final de nuestra vida juntos, mientras removía el mole lentamente, con la cuchara de madera de mi madre,
Me sentía extrañamente en paz. No había odio en mi corazón, solo una resolución inquebrantable, tan dura y fría como el acero. El domingo por la noche, la casa parecía casi festiva. Puse el mantel bordado que mi abuela me regaló, los platos buenos, las copas de cristal. Elena llegó puntual, con una botella de vino caro, vestida como si fuera una gala, desprendiendo un perfume que invadió toda la casa. Brenda se había arreglado esmeradamente, luciendo un vestido nuevo que, sospechaba, era su última compra antes de que yo cortara el grifo. Javier se había afeitado y puesto una camisa limpia. Parecían la familia perfecta de un anuncio de televisión. La conversación durante la cena fue superficial, y por parte de ellas, insoportablemente arrogante. Brenda y Elena hablaban de sus planes, como si yo fuera sorda, como si fuera parte del mobiliario. Cuando finalmente tengamos la casa para nosotros solos, dijo Brenda, lanzándome una mirada rápida y descartándome al instante. Como se mira a una silla que pronto será retirada, voy a tirar ese muro de la cocina. Quiero un concepto abierto, ya sabes, más moderno, con una isla en el centro. Totalmente, asintió Elena bebiendo un sorbo de vino. Y podrías poner un suelo de madera. Este terrazo es tan de los 70. Le daría mucho más valor a la propiedad. Podrías sacar una buena hipoteca sobre ella para empezar tu negocio de diseño. El valor de la propiedad. Hablaban de mi casa, la casa que mi esposo y yo construimos con sudor y sueños, como si fuera un activo en su cartera de inversiones, un objeto sin alma ni historia. Las escuchaba sin decir nada, sirviendo el mole, rellenando sus copas de vino. Dejé que se sintieran cómodas. Dejé que se emborracharan con su propia arrogancia. Dejé que cavaran su propia tumba con cuchillo y tenedor, mientras yo les servía la última palada de tierra. Javier, como siempre, estaba en medio, sonriendo incómodo, atrapado entre la lealtad a su madre y el miedo a su esposa. Intentaba participar en la conversación, pero sin atreverse a contradecir a Brenda. Cuando terminamos el plato principal, y antes de que Brenda pudiera preguntar por el postre, supe que era el momento. El aire estaba cargado, la comida había calentado los cuerpos, y el vino había relajado las lenguas y afilado la soberbia. Era el momento perfecto para servir el último plato, el más amargo de todos. La verdad, esperen un momento, antes del postre. Tengo algo que me gustaría compartir con ustedes, dije. Y mi voz, aunque tranquila, sonó sorprendentemente firme y clara en el silencio que siguió a mi anuncio. Me levanté de la mesa. Todos los ojos sorprendidos me siguieron. Fui a mi cuarto, el antiguo comedor, y volví con la carpeta de cartón que me había dado el señor Ramírez. La coloqué en el centro de la mesa, justo al lado de la fuente de mole, a medio terminar. Hizo un sonido suave y definitivo al contacto con la madera del mantel. Era el sonido de un punto y final. Saqué un documento del interior. Era una copia del burofax que mi abogado había enviado esa misma mañana. Un documento con un sello oficial que le daba un peso innegable. Lo desdoblé lentamente, mis manos completamente firmes. ¿Qué es eso, mamá? ¿Otra de tus listas de gastos para echarnos en cara lo mucho que haces por nosotros?, preguntó Brenda con una risita burlona. Elena sonrió con complicidad, preparándose para el espectáculo. No, Brenda, no es una lista, dije, mirándola directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que su sonrisa vaciló. Es una notificación formal de desalojo. La sonrisa se congeló en el rostro de Brenda, se convirtió en una mueca grotesca. Elena parpadeó confundida mirando de Brenda a mí. Javier palideció visiblemente. Su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad y pánico. ¿Qué significa eso?, tartamudeó mi hijo, su voz apenas un hilo. Significa exactamente lo que dice, Javier. Tienen 30 días naturales para buscar otro lugar donde vivir y sacar todas sus pertenencias de mi casa. Legalmente, les estoy pidiendo que abandonen mi propiedad. Brenda soltó una carcajada, un sonido agudo y nervioso, casi histérico. ¿Es una broma, verdad? Esto tiene que ser una broma, una de tus estúpidas manipulaciones pasivo-agresivas. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, respondí. Y mi voz era un témpano de hielo, cada palabra afilada. Esta casa es mía.
y quiero recuperarla. La máscara de Brenda se hizo añicos. La compostura, la superioridad, todo se desvaneció, revelando la furia cruda y fea que había debajo. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las manos, haciendo que las copas temblaran. Vieja egoísta y amargada, después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos hecho compañía, hemos cuidado de ti, estarías sola y pudriéndote en esta pocilga si no fuera por nosotros. Cuidado de mí, repetí, y esta vez el hielo en mi voz comenzó a agrietarse, dejando salir el dolor al rojo vivo de 8 años de heridas. Llamas cuidar de mí a dejar que trabaje hasta reventar para pagar tus lujos, a tratarme como una sirvienta invisible en mi propia casa, a humillarme día tras día con tu desprecio. ¿Recuerdas el coche de tu padre, Javier, el que vendí para pagar tus deudas? ¿Recuerdas lo que dijiste, Brenda, que solo era un trasto viejo? Mis recuerdos para ti eran un trasto viejo. Me giré hacia Javier, que seguía sentado, petrificado, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. ¿Y tú, hijo? ¿Llamas cuidar de mí a quedarte callado mientras tu esposa me falta al respeto? ¿A verme llegar agotada, con los pies hinchados y oliendo a grasa, y lo único que se te ocurre decir es que hago demasiado ruido? ¿Ese es tu cuidado? Fue entonces cuando Javier se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un hombre de casi 40 años que lloraba como un niño perdido. Mamá, por favor. Sollozó, con la voz quebrada, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Creíste que yo quería esto? ¿Creíste que me sentía orgulloso de vivir de tu pensión, de sentirme un fracasado todos los días en la casa de mi madre, de ver cómo mi esposa te trataba así y no tener el valor de decir nada? Sus palabras, su dolor me alcanzaron. Por un instante, una vieja y estúpida punzada de compasión me atravesó, pero ya era demasiado tarde. Tu orgullo no pagaba las facturas, Javier. Tu vergüenza no limpiaba la cocina. Y tu silencio me estaba matando, dije, mi voz temblando por primera vez. No de debilidad, sino de una furia largamente contenida. Durante 8 años he puesto sus necesidades, sus deseos, sus caprichos por encima de las mías. He sacrificado mi dinero, mi salud, mis recuerdos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Díganme. ¿Para que me lancen un trozo de pastel al pecho y me digan que es un desperdicio? Pues se acabó. Se acabó el desperdicio. Se acabó mi paciencia. Se acabó mi sacrificio. Elena, que había permanecido en un silencio atónito, se levantó discretamente, con el rostro pálido. Brenda, creo que deberíamos irnos. Esto es un asunto familiar. No me voy a ninguna parte, gritó Brenda, su rostro deformado por la rabia, señalándome con un dedo tembloroso. Esta es mi casa también. He vivido aquí 8 años. Mis hijos han nacido aquí. No puedes echarnos. Te equivocas, dije, con una calma final y terrible, recogiendo el documento de la mesa. Nunca lo fue. Solo fuiste una visita muy, muy larga. La cena ha terminado. Tienen 30 días. Los 30 días que siguieron fueron un infierno en la tierra. La casa, que ya había sido un lugar de tensión silenciosa, se convirtió en un campo de batalla abierto, un territorio ocupado por 2 bandos que ya no se molestaban en fingir. El aire era tan denso con resentimiento que se podía cortar con un cuchillo. Brenda intentó todas las tácticas que se le ocurrieron, pasando de una a otra con la desesperación de un animal acorralado. Primero, la manipulación emocional. Llevaba a los niños a mi cuarto, con los ojos llorosos. Dile a la abuela que si nos echa, no tendrás un lugar donde dormir y tus amigos se reirán de ti. Le susurraba a Mateo. El niño me miraba con sus grandes ojos confundidos, repitiendo las palabras de su madre, y yo sentía una punzada de dolor, pero me mantenía firme. Tendrás un lugar donde dormir, mi amor. Tus padres se encargarán de eso. No es tu responsabilidad, le decía, evitando la mirada furiosa de Brenda. Cuando eso no funcionó, pasó a la intimidación pasivo-agresiva. Dejaba la música a todo volumen hasta altas horas de la noche, música estridente que odiaba. Accidentalmente rompía platos en la cocina y no recogía los trozos, dejándolos en el suelo como una advertencia.
Dejaba la basura desbordándose, el olor agrio impregnando la casa. Dejó grifos abiertos. Intentaba desgastarme, hacerme la vida tan miserable que yo cediera y les rogara que se quedaran, solo para tener un poco de paz. No entendía que yo ya había vivido en el infierno durante 8 años. 30 días más no iban a doblegarme. Ahora, cada acto de hostilidad por su parte solo reforzaba mi decisión. Javier era un fantasma. Apenas salía de su habitación, lo oía discutir con Brenda por las noches. Sus voces eran murmullos furiosos que se filtraban por debajo de la puerta. «Esto es tu culpa», le gritaba ella. «Eres un fracasado, un bueno para nada que no puede ni mantener a su propia familia». Y él, por primera vez, parecía responderle, aunque no podía entender sus palabras. A veces, me lo cruzaba en el pasillo. No me miraba a los ojos. Su rostro estaba demacrado, lleno de una vergüenza y una miseria que casi me hacían sentir lástima. Pero me recordaba a mí misma la carta de mi esposo. «Cuida de ti misma». Y eso estaba haciendo. Una tarde, llamó a la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo. Su voz era débil. «Pasa, Javier». Se sentó en el borde del catre, el mismo lugar donde me había confesado su deuda de juego años atrás. «No tenemos a dónde ir», dijo, mirando al suelo. «No tenemos dinero ahorrado. Brenda está hablando de demandarte, de decir que tiene derecho sobre la casa. Tu esposa puede hablar de lo que quiera», respondí con calma. «Mi abogado está preparado, y tú y yo sabemos que no tiene ningún derecho. Tuvieron 8 años para ahorrar, para planificar, para construir algo por ustedes mismos». «Lo sé», admitió, y vi una lágrima rodar por su mejilla. «Lo sé, mamá, fui un cobarde. Dejé que pasara. Dejé que ella te tratara así porque era más fácil que enfrentarme a mi propio fracaso». Fue la primera vez que lo oí admitir su responsabilidad. Fue un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. El tiempo de las lamentaciones se acabó, Javier. Ahora es el tiempo de las acciones. Sé un hombre. Cuida de tu familia. El día de la mudanza fue gris y lluvioso, como si el cielo estuviera llorando por el fin de una era. Un camión destartalado, con el nombre de una empresa de mudanzas barata, aparcó en la entrada. Vi cómo sacaban sus cosas, las cajas de cartón, mojándose bajo la llovizna. Brenda daba órdenes con el rostro endurecido, sin dirigirme la palabra ni una sola vez. Javier cargaba los muebles con la espalda encorvada, como si llevara el peso de todos sus fracasos sobre los hombros. Yo observé todo desde la ventana de la cocina, con una taza de té caliente entre las manos. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo una profunda y necesaria tristeza. Estaba amputando una parte de mi vida, una parte enferma y gangrenada, pero una parte de mí al fin y al cabo. Y dolía. Cuando el camión estuvo casi lleno, Javier entró en la cocina. Se quedó de pie en el umbral, con la ropa empapada. «¿Estás contenta?», me preguntó. Su voz era apenas un susurro. «No, Javier, no estoy contenta», respondí. «Estoy en paz, que es diferente». Asintió lentamente. «Supongo que nos lo merecemos, que yo me lo merezco». Se acercó y por primera vez en años me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, el abrazo de un niño perdido. Sentí sus lágrimas en mi hombro. «Lo siento, mamá, por todo». «Lo sé, hijo», dije, y le di unas palmaditas en la espalda, un gesto maternal que pensé que había perdido. «Ahora tienes que irte. Tienes que aprender a ser un hombre por tu cuenta». Se separó de mí y salió sin mirar atrás. Vi cómo subían al coche. Brenda me lanzó una última mirada llena de odio puro. Los niños miraban por la ventanilla trasera, sus caritas pálidas y confundidas. Y luego se fueron. El camión los siguió, dejando un rastro de agua sucia en el asfalto. Y de repente la calle quedó en silencio. La casa quedó en silencio. Y en ese silencio, por primera vez, no me sentí sola. Me sentí libre. La primera semana fue la más extraña. El silencio era tan profundo que casi dolía, como cuando sales de un concierto ruidoso y tus oídos siguen zumbando. Me despertaba por la mañana esperando oír el sonido de los dibujos animados o los pasos apresurados de Brenda en el piso de arriba, pero no había nada. Solo el canto de los pájaros afuera y el suave tic-tac del reloj de la pared del salón
un sonido familiar y reconfortante que no había notado en años. Pasé esos primeros días limpiando. No era una tarea, era un exorcismo. Fregué los suelos, lavé las cortinas, hasta que el olor a su perfume barato desapareció. Contraté a un hombre para que pintara las paredes del comedor y del que había sido su dormitorio, borrando cualquier rastro físico de su presencia, cubriendo las marcas de los muebles y los dibujos que los niños habían hecho a escondidas. Con cada objeto que tiraba, con cada mancha que frotaba, sentía que estaba recuperando un pedazo de mi casa, un pedazo de mí misma. Abrí todas las ventanas de par en par, incluso en los días fríos, dejando que el aire fresco se llevara los últimos vestigios de su energía estancada y resentida. Poco a poco, la casa empezó a sentirse mía de nuevo. Fue un proceso lento de reapropiación. Volví a colocar mis fotos en las paredes. La foto de mi boda, una foto de mis padres, una foto de Javier de niño, sonriendo con un diente de menos. Puse mi viejo sillón de tejer junto a la ventana del salón, en su lugar de siempre. Compré flores frescas, margaritas amarillas, mis favoritas, y las puse en un jarrón en el centro de la mesa de la cocina. Pequeños actos de soberanía que me devolvían la vida. Dormí en mi antigua habitación por primera vez en 8 años. La primera noche fue extraña. La cama se sentía demasiado grande, el silencio demasiado absoluto. Pero a la mañana siguiente, me desperté con el sol dándome en la cara, y sentí una paz que no recordaba haber sentido. Unas semanas después, Javier llamó a la puerta. Venía solo. Estaba más delgado, con ojeras, pero había algo diferente en su mirada. Una cierta claridad, una madurez que no le había visto nunca. Lo invité a pasar y le ofrecí un café. Se sentó en la cocina, en la misma silla, donde solía sentarse a esperar que le sirviera la cena. Hablamos durante horas, por primera vez como 2 adultos. Me contó que estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, que había encontrado un trabajo de verdad, en un almacén, un trabajo duro pero honesto. Me dijo que Brenda estaba furiosa, que lo culpaba de todo, pero que él, por primera vez, estaba poniendo límites. Se disculpó de nuevo, esta vez no con la desesperación del día de la mudanza, sino con una sinceridad tranquila y madura. Entendí, mamá. Tarde, pero entendí. No se puede construir una vida sobre la espalda de otra persona. No era justo para ti, y tampoco era bueno para mí. Me convertí en un niño, no en un hombre. Ese día, algo empezó a sanar entre nosotros. No volvimos a ser el niño dependiente y la madre sacrificada de antes. Nos convertimos en 2 adultos, con una historia dolorosa, que intentaban construir una nueva relación basada en algo que nunca habíamos tenido, el respeto mutuo. Acordamos que vería a los niños los fines de semana, pero en el parque, en un terreno neutral. Meses después, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, un ritmo tranquilo, que es el mío. Trabajo menos horas en Pollo Feliz, solo lo suficiente para mis gastos y mis pequeños caprichos. El olor a grasa ya no me parece el olor de la humillación, sino el de mi independencia. Sofía y yo tomamos café en mi porche todas las tardes, arreglando el mundo con nuestras conversaciones. He vuelto a llamar a mis viejas amigas. He empezado a tejer de nuevo, una manta de colores vivos que no es para nadie más que para mí. A veces, cuando estoy sentada en mi sillón, con el sol de la tarde entrando por la ventana y calentándome las manos, pienso en todo lo que pasó. Pienso en los 8 años de silencio, en la mujer invisible en la que me convertí, y pienso en la carta de mi esposo, en sus palabras sabias: tu casa son tus huesos. Durante mucho tiempo, dejé que otros vivieran dentro de mis huesos, que los debilitaran desde dentro hasta casi romperlos. Aprendí de la manera más difícil que el amor no significa desaparecer, no significa anularse a uno mismo. Aprendí que para poder amar de verdad a los demás, incluso a tus propios hijos, primero tienes que reclamar tu propio espacio, tu propia voz, tu propia dignidad. La casa ahora está llena, no de gente, sino de paz, y de la presencia de una mujer que finalmente ha vuelto a habitar su propia vida. Mi nombre es Isadora, y esta es mi casa. Y nunca es demasiado tarde para volver a casa, a ti misma.